vamos a iniciar esta conversación que se llama, la hemos denominado, por una política a la conciencia. Algo que muy poco sabemos en realidad y que quizás mucho se habla. Tres temas en relación a política de la conciencia, un mundo en crisis sin solución convincente a la vista. El primer punto. Una tesis de que la única solución posible es un cambio de conciencia. Y va a ser inoperante las soluciones políticas, económicas o ideológicas si no pasan por una transformación psicoespiritual de las personas. Lo que hay hoy es una política de la inconsciencia. Quizás podríamos partir, Claudio, cuáles son como los factores que gatillan esta política de la inconsciencia. Bueno, tal vez necesite alguna explicación de que haya una política por la inconsciencia, para la inconsciencia. Por ejemplo, la educación. Yo tuve la ingenuidad en un tiempo de pensar que esta idea de que a través de cambiar la educación se podría cambiar el mundo le interesaría a los educadores. Y después, a medida que tenía más ideas sobre cómo podría ser la educación, lo conversé con autoridades de la educación, desde profesores a directores de escuela, ministros de educación, y creo que va a ser más rápido el camino de los psicodélicos que cambiar la educación. Es decir, donde hay grandes burocracias hay algo inamovible. Surgieron cada una de las burocracias para servir para algo, pero terminan sirviéndose a sí mismas. No creo que el poder, sospecho que ni siquiera el poder político pueda cambiar el robot la máquina que hemos creado. Hemos creado un mecanismo social que es tan poderoso que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos, incluso robotizándonos para calzar con esa sociedad que hemos creado. Pero la gente piensa que la educación está muy bien. Hay que agregarle un poco de presupuesto para que los profesores estén mejor pagados, y está muy bien eso que estén mejor pagados. Pero nadie habla de que los fines de la educación son muy discutibles. Yo digo que es un fraude la educación, porque pretende educar cuando apenas enseña. Los educadores que yo más he admirado en el mundo son una pareja de un suizo y una alemana en Ecuador, que fundaron la escuela Pestalozzi, el Pesta lo llaman, Mauricio Wills y Rebeca. Ellos, a cada uno de los padres que venían a matricular a uno de sus hijos, les hacía firmar una declaración de que se daban por enterados de que a su hijo no se le enseñaría nada. Aprenderían mucho, pero no se le enseñaría. Es como para darle la vuelta a ese exceso del modelo de que enseñar es traspaso de información, como si fuera educar, traspasar información. En la época de Google, ¿para qué? En la época de la informática, memorizar hechos históricos, hasta los hechos científicos, biológicos, astronómicos, qué sé yo. Es tan inmenso el conocimiento del mundo que el efecto que está teniendo eso es que en saber acerca del mundo externo se le va todo el tiempo a la gente en formación y no hay tiempo para el autoconocimiento. Yo pienso que el más grande de los educadores fue Sócrates, y que tuvo como misión no cambiar los colegios, porque en Grecia no había tal cosa como los colegios exactamente. La educación era para el cuerpo gimnasia y para el espíritu la música. Y para quienes quieran saber más,
que vayan a visitar a los filósofos. Sócrates quiso inculcarle al mundo de su tiempo y logró que hasta hoy se lo recuerde como un pregonador del autoconocimiento. El templo de Apolo tenía, dicen, en la entrada esta inscripción: conócete a ti mismo. La educación del siglo XX o XXI todavía no toma en serio que sea importante el autoconocimiento, solo el conocimiento del mundo externo. Sin autoconocimiento, como si se crea una oscuridad en el interior de la gente. Hacemos muchas cosas que van por mal encaminadas, que sería reparador que fuéramos más conscientes de nosotros mismos. Entonces, no tenemos una educación para la conciencia, no tenemos una educación para la libertad, no tenemos una educación para la buena convivencia, no tenemos una educación para llegar a la plenitud, para entender que hay un camino interior y que tiene un desarrollo. No hay educación para el desarrollo humano, y todo eso por la gran insistencia en dedicar la educación a enseñar a pasar exámenes. Claudio también habla que hay una confabulación contra la conciencia desde la crianza, que se ve desvirtuar, transformarse de domesticación, o antes también hablas del parto tecnológico. Sí, una vez me invitaron a abrir una conferencia sobre ese tema y le pusieron como título Mala Nascita de la Società Malata, en un lugar de Italia, el mal nacimiento como algo que sostiene una sociedad enferma. Nacer bien implica no romper el contacto materno-infantil y respetar los ritmos naturales del nacimiento. En nuestro mundo nacen la mayor parte de los niños a las 9 de la mañana o entre 9 y 12. ¿Por qué será? ¿Será que prefieren nacer a esa hora? ¿O será que les retardan el parto para que alcance a tomar desayuno el doctor primero y para que no esté ocupado ya cuando llegue la hora de almuerzo? Es como que hay un sistema automático, pero nacen muchos niños por cesárea hoy en día. Creo que la mayor parte están naciendo por cesárea, cuando solamente menos de un 1% lo necesitan. Ahora, la forma como se corta el cordón umbilical, ahora se ve que ha sido siempre prematuro. Es como que si la vida quisiera ser guerreros espartanos y sacarlo lo más rápidamente posible, se le golpea la espalda. Grita, grita, hombre, hazte hombre. Ahora se sabe que muchas de las muertes, por razones desconocidas después de los partos, son por hemorragias espinales microscópicas causadas por esa costumbre de los partos de reanimar a un niño que está medio muerto porque le cortaron el cordón. Entonces hay eso que se llama el trauma del nacimiento, que es como el suelo que facilita el desarrollo de las neurosis. Es como una angustia al nacer que hace más fácil cualquier angustia de la vida. Y ya la vida tiene bastantes platos difíciles, cosas difíciles de pasar, que recuerdan esa angustia original. Así que hay gente que se ha dedicado mucho a insistir que no se separe al niño del pecho de la madre. No es el pecho del que se mama, el pecho donde está el corazón, porque el niño sincroniza su corazón con el de la madre. Hay cosas que no se sabían antes, el efecto del corazón a distancia. Hay como una buena manera de nacer al mundo, que el parto tecnológico y el parto comercial, sobre todo el parto de la profesión médica, altera. Es como si se le robara a las madres
el derecho a parir a su manera. Hasta se ha prohibido la profesión de comadronas en algunas partes del mundo. La profesión médica ahora sí que se forman enfermeras, obstétricas, ¿no? Pero la profesión más antigua del mundo, que es esta de ayudar a los partos, yo veía cuando yo hacía mi práctica en obstetricia, porque la hice aquí en Santiago, traje unos 40 niños al mundo, pero gracias a las enfermeras que sabían hacerlo muy bien. Nosotros los estudiantes de medicina pasábamos por eso. Yo admiraba mucho esa. Solo una mujer puede tener esa empatía con el maternaje desde el nacimiento del otro. Entonces eso ahora se lo está profesionalizando para que todo lo hagan de acuerdo al código, de acuerdo a la ley. Se está ilegalizando el parto como si fuera muy peligroso, un poco como el peligro del terrorismo. Se crean peligros imaginarios para tomar el control de la gente en distintos aspectos de la vida. Y Claudio, también respecto a la inconsciencia, tú hablas de la transformación de la condición desintegrada de la mente insular, que lo dice, en el ser humano completo y el ideal de un holismo triunitario. ¿Podrías profundizar un poco? Sí, se habla mucho de holismo hoy, ser todo lo que uno es, estar entero. Yo le doy una otra vuelta de tuerca a eso con la idea de un holismo triunitario. No es creación mía, eso es el concepto que introdujo Gurdjieff, que debía educarse para ser seres tricerebrados. Eso lo decía Gurdjieff antes que se estableciera esta información sobre la evolución del cerebro que hoy en día está en boca de todos. El hecho de que tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro primitivo, instintivo, el arquencéfalos, y luego tenemos el cerebro medio que heredamos de los mamíferos, que es el cerebro amoroso, el cerebro relacional, emocional también, y el neocórtex, que es el cerebro cognitivo, que también es no solo un cerebro racional, sino que un hemisferio tenemos racional, un procesador de información que va linealmente, discursivamente, y otro que ve simultáneamente conjuntos, un procesador intuitivo, un cerebro intuitivo. Más y más la cultura se va a hacer racional, más y más la cultura se ampara en la ciencia, ha establecido yo diría un dogmatismo neorreligioso en que la ciencia debe ser la autoridad final, las otras cosas son puramente subjetivas, y a mí me parece una aberración porque la ciencia tiene mucho que aportar para la vida práctica, pero la ciencia no entiende de las cosas profundas de la vida. Si uno piensa qué han dicho los filósofos del arte, muy poco que sea válido. ¿Qué han dicho de los filósofos de la ética? Hoy día se está cerrando ese ramo de conocimiento. La ética ya a los filósofos les empieza a parecer ridícula, porque vista en retrospectiva la historia de la filosofía ética, parece que si era una historia de los gustos. Lo que me gusta es bueno, lo que no me gusta es malo. Una ética formulada en tiempos de la esclavitud y que no se da cuenta de que se está esclavizando a otras personas y eso no es ético. Una ética que no toma en cuenta el daño que se le está haciendo al medio ambiente, como si fuera eso inocente. ¿Qué validez tiene una ética tan ciega como la creada por la razón? Yo creo que todas nuestras instituciones funcionan al revés. El mundo de la justicia, tenemos construido un gran aparato de justicia y tenemos un mundo tan injusto como más injusto que nunca, pero legal, sustentado por la ley.
los reglamentos, las reglas del juego de la economía. Y se le echa la culpa a las leyes del mercado. ¿Cómo influye esa incapacidad que tenemos de conectarnos con estos tres centros? No nos podemos conectar a la inteligencia superior ni a la emoción superior, porque estamos como esclavizados en el sistema, ¿no? Hay como un imperialismo de la razón. Se educa para ser seres racionales, se nos educa con un orgullo de ser Homo sapiens sapiens. Nos pusimos ese apellido. Entonces, como si fuera más importante saber que amar. Y pagamos el precio. Un Homo sapiens es un Homo demens. Somos seres represivos. El cerebro, el neocórtex, el cerebro más alto, no solo es intelectual, sino que está en nuestra estructura que el cerebro intelectual domine a los cerebros de más abajo. Es un dominio como el cochero en un coche, la famosa analogía de Platón. Hay el cochero, que es el intelecto, y está un caballo negro, que son los impulsos, y un caballo blanco, que es el amor, es la voluntad, lo decía Platón, la buena voluntad, los buenos propósitos. Entonces hay una mente tripartita, una mente intelectual que maneja la mente de los apetitos, que está vilificada, está despreciada, como si hubiera prueba que los apetitos no nos convienen, pero esto que va en contra ciertas cosas artificiales que hemos creado. Y la mente amorosa, con una mente tan controlada por el intelecto, la mente terminamos las personas viviendo como en una pieza de nuestra casa, como si fuésemos solo seres pensantes. Se nos educa como seres pensantes, tenemos que llegar a meditar para aprender a parar los pensamientos y ver qué sentimos, recuperar las emociones, recuperar las sensaciones, incluso recuperar un cuerpo integrado, un cuerpo consciente. Y sin esas cosas básicas es difícil encontrar sintonizar con algo de otro orden que pudiéramos llamar espiritual. Y a propósito de eso, Claudio, tú dices que hoy tenemos un fracaso del ideal cristiano de una sociedad movida por el amor. Que tú le atribuyes una cultura represiva que ha preferido la domesticación de la vida instintiva a la sana integración del placer. Tú planteas que el antídoto al espíritu represivo es el espíritu dionisiaco. Sí. ¿Podrías profundizar un poco cómo se puede aplicar ese cambio de cultura? Sí, es como un poco blasfemo decir que ha fracasado el ideal cristiano en producir un mundo amoroso. Lo que Toynbee llama la civilización cristiana occidental ha entrado en una violencia cada vez más grande, supuestamente bajo la bandera del amor. Y yo creo que la causa de eso es que no basta con los sermones, no basta con la prédica, no basta con los ideales. Hay que aprender a volverse una persona amorosa. Y eso no se sabía. Las religiones siempre lo pregonaban y daban ciertos instrumentos. El budismo especialmente, a través de la meditación, hay como una domesticación del ego, un poner al ego en su lugar, que permite que la parte más profunda de la persona, que es intrínsecamente amorosa, aparezca. Pero yo creo que el problema con el amor es que es cierto lo del precepto cristiano que dice ama al prójimo como a ti mismo, pero no funciona cuando la gente no se ama a sí misma.
Tenemos un mundo de personas entrenadas para culpabilizarse, para desvalorizarse, para hacer lo que le dicen las autoridades. La gente es criada para controlarse represivamente. Somos una especie autodomesticante que en algún momento muy antiguo, prehistórico, o sea, ciertamente aprendió a ponerle el yugo a la naturaleza animal. Tenemos hacia nuestra naturaleza, hacia lo que podemos decir nuestro animal interior, la misma actitud que hacia la naturaleza externa, explotadora. Nos tratamos como burros de carga. No escuchamos la voz del niño interior y su pedido de felicidad, y sus deseos, su necesidad de ser escuchado, de ser integrado. Entonces, en términos de conciencia es un gran empobrecimiento, es como enterrar una parte de uno mismo o castrarla. Somos seres autocastrados, no autocastrados. Sí aprendimos a autocastrarnos porque eso es la domesticación de una especie, de una generación por la otra, con las mejores intenciones. La crianza tiene las mejores intenciones, como la educación tiene las mejores intenciones, en hacer algo que es más bien enajenante. ¿Y cómo podemos llegar a amarnos a los niños? Es muy difícil, yo creo, para quien no tuvo el ejemplo de alguien que lo amara. El que empieza el camino de su vida con lo que se llama un maternaje insuficiente, el concepto de Winnicott, que entró en el psicoanálisis y es como lugar común hoy en día, reconocer que hasta en estudios animales se ha visto eso, con macacos que se han usado en experimentos, se les puede dar toda la leche que necesitan, pero si no tienen una mamá, aunque sea artificial, pero con piel peluda, aferrarse, si no hay ese contacto que a la naturaleza, al instinto le dice, esta es una mamá, no son capaces de dar a luz. Es decir, dan a luz, pero no se interesan en maternizar a sus hijos. Entonces uno necesita recibir amor para poder darlo. En principio, si se rompió esa cadena, fue muy dramático, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo se rompió en la población negra años atrás, cuando les prohibieron a los negros los partos en casa. Había un vínculo materno-infantil muy fuerte, una transmisión amorosa que hacía que hubiera una vitalidad muy particular y una calidad humana en los afroamericanos, que después se vino abajo y hubo mucha criminalidad a consecuencia de que se los obligó a ir a los hospitales a tener estos partos tecnológicos. De ahí se le retira al niño a la madre durante un tiempo que parece, del punto de vista externo o técnico, muy poco, pero es suficiente para que el niño se sienta abandonado y se desconecte en cierto modo. Muy difícil reconectarse después de ese shock. Así que ¿cómo recupera el amor uno que perdió? Recuperar es como, yo digo, se necesita cultivar el espíritu dionisíaco. El espíritu dionisíaco tiene que ver con ese Dios Dionisio, que se parece tanto a Cristo porque es un Dios que muere y renace, y porque se dice que es el inventor del vino. Pero ¿por qué el vino? Nosotros ignorantemente solemos asociar el vino con el descontrol irresponsable de la borrachera. Pero en la mitología el vino es la clave de la experiencia mística, es el disolverse del yo, de la experiencia cotidiana, de la mente pequeña, para acceder a la experiencia de unidad. El Dionisio era el dios de los misterios, especialmente los misterios eleusinos,
Y sabemos que se usaba el vino, pero le echaban algo al vino. Por eso tiene mucho que ver el espíritu dionisíaco con los psicodélicos. Hay personas que no tendrían arreglos, yo creo, si no fuera por el buen uso de psicodélicos, o de los empatógenos, como se llaman, o la ayahuasca, que está entrando ahora mucho en el mundo. Este año hubo una conferencia internacional de ayahuasca, que parece que está abriendo a la ayahuasca, se está legitimando en muchas partes. Claudio, entonces siempre más o menos casi necesario hacer una reelaboración de la infancia, de la historia de nuestra infancia, para poder lograr ese es otro aspecto, un perdón y llegar a una catarsis. Sí, es como si nuestra esencia es amorosa, pero es como si fuera un diamante embarrado, metido en una costra de barro. Hay que limpiar sacar del diamante de su contexto egoico, de limpiar esa personalidad que hemos desarrollado para defendernos de un mundo enfermo. Se nos pide que nos adaptemos a un mundo enfermo. El niño naturalmente reacciona, por ejemplo, en un mundo en que se miente y no se pueden decir las cosas. El niño no puede decir lo que piensa, ni lo que siente, o lo que ve siquiera, políticamente incorrecto. Entonces el niño aprende a mentir. El niño le pegan, aprende a pegar. Hay casos muy dolorosos de padres que maltratan a los hijos y se dan cuenta de que eso no está bien y que no querrían hacerlo y quieren a los hijos, pero no pueden frenarlo, porque eso es lo que se les hizo y es lo que aprendieron, internalizaron a sus padres agresivos. Así que está, por suerte, la capacidad terapéutica de guiar un proceso de introspección, que la persona conozca lo que le pasó, y eso lleva a reconocer las heridas que ni siquiera las tenemos conscientes. Es como reabrir heridas que ya están cicatrizadas hace mucho tiempo. No se puede querer a las mujeres si uno tuvo problemas con la mamá demasiado serios. No se puede querer a los hombres si uno tuvo demasiados problemas con el papá. Todo el mundo es el espejo, la reverberación de esa ruptura del vínculo amoroso original que hubo. El niño todavía está en una relación sana con los padres y los tiene que ir desidealizando poco a poco, dándose cuenta a través de las frustraciones cómo es la cosa. Así que hay todo un proceso, yo diría, creo que usaste la palabra catarsis. Sí. Hay que vivir y perdón. Vivir no solo el dolor, sino vivir la rabia, porque la rabia infantil quedó sepultada con prohibiciones muy serias. Contribuye a que nos sentamos malos, porque en el fondo hemos sentido ese odio. Y después parece que se hubiera arreglado, ya no es hora de pensar en el papá y la mamá, esas son cosas de gente joven, de niños. Ahora hay que vivir, hay que trabajar, hay que hacer lo que se puede. La terapia tiene que reabrir y sanar comprendiendo. Pero tú hablas que para una superación de las pequeñas pasiones debemos hacerlo a través de la neutralidad apolínea de la conciencia superior. ¿Qué significa esa conciencia superior? Así que como para los griegos, Dionisio era el dios de la entrega a la vida, el más antiguo de los dioses europeos, antes de los dioses olímpicos. Durante el tiempo del patriarcado antiguo con los dioses olímpicos, Dionisio se había vuelto un dios marginal, uno que llega al Olimpo al final de su vida, al final de su carrera. Y muy interesantemente dice el mito griego que se sienta a la diestra del Padre. Parece que el mito cristiano, el
texto evangélico tuvo mucha influencia del mito de Dionisio. Se reconocían los primeros cristianos esa continuación y se tejió la estructura del mito dionisíaco en la vida de Cristo. Pero en contraste con Dionisio, que es la entrega a lo natural, entrega a la naturaleza dentro de nosotros, a la sabiduría orgánica del propio cuerpo, de la propia mente, o lo que se dice en la Gestalt hoy en día, una entrega a la función organísmica. Apolo es algo que tiene que ver con el control, pero no el control represivo que ahora practicamos como mala política. Apolo es, el mito de Apolo es uno que lucha contra sí mismo. Apolo originalmente es el que más se parece al padre de los dioses, más se parece a Zeus. Zeus es un dios patriarcal en el mal sentido de la palabra. Es el padre de los dioses y cuando se habla de Zeus a veces se dice Dios simplemente. Es parecido a lo que queremos nosotros decir Dios. Entonces están los hijos de Zeus, que son distintos atributos de la conciencia elevada. Y Apolo es, podríamos decir, el desapego. Es muy interesante que se lo llama Apolo hiperbóreo. Se dice que Apolo, aunque nació en una isla en Grecia, la isla de Delos, se lo llama hiperbóreo como haciendo alusión a que él se crió entre los hiperbóreos o tuvo alguna inspiración que vino de los hiperbóreos. Y lo que quiere decir hiperbóreos es aquellos que están más allá de donde comienza el viento del norte. El Bóreas es el viento norte. Hiperbóreos, entonces, ¿cuáles son los hiperbóreos? ¿Serán los esquimales? ¿Serán los siberianos? Y ahora se ha escrito un libro muy interesante que me regalaron hace como un año, que acababa de salir. La hipótesis que los hiperbóreos fueran los tibetanos. El espíritu apolíneo, que es el espíritu del desapego, o el espíritu de la neutralidad. La neutralidad que permite el autoconocimiento, porque la mente, mientras más quieta está, mientras más no resiste lo que ve, sino que lo acoge, más neutra tiene que ponerse. Que es el espíritu búdico. El espíritu de Apolo es muy semejante al espíritu del yoga y al espíritu del budismo, al espíritu en general de las religiones orientales. Entonces, nosotros estamos llevados por las pasiones. ¿Cuánto de nuestra vida es vanidad? ¿Cuánto orgullo? ¿Cuánto decir, mírame, mírame, dime que soy importante, hazme sentir importante? ¿Cuánto es egocentrismo? ¿Cuánto de nuestra vida es codicia? ¿Cuánto de nuestra vida es querer acumular más bienes? ¿Cuánto ansia de poder? ¿Cuántas necesidades que podríamos decir son necesidades neuróticas, necesidades que no corresponden a la esencia? Lo que mueve el mundo es eso. Los medievales decían que el mundo es del diablo. Es cierto, es una buena descripción. La violencia mueve el mundo, la arrogancia, la ignorancia, que era también uno de los pecados, el pecado original es la ignorancia, en el sentido de no de saber cosas, sino de ser tonto y ciego. Y en ese sentido, Claudio, los apegos también son un punto importante en la inconsciencia que tenemos. ¿Cuáles son los apegos más importantes que tenemos y cómo ir trabajando el desapego? La herramienta principal, yo creo, para el desapego, la que está más a mano, es no hacer nada. Decía Pascal que el mundo no estaría como está
si supiéramos quedarnos quietos en nuestro cuarto. Tenemos que estar metiéndonos con otros, metiéndonos en otros asuntos que no corresponden, porque no podemos quedarnos quietos, no podemos estar con nosotros mismos. Recuperar esa quietud requiere desapegarnos de muchas cosas, es como soltar hasta que la mente se quede tranquila. Y cuando la mente se quede tranquila, la mente puede empezar a sentirse a sí misma. Cuando la mente empieza a sentirse a sí misma, uno se siente que existe. Y porque no tenemos esa sensación de existir, estamos tratando de llenar ese vacío con todos estos kleshas, como lo llamaban los hindúes, los obstáculos emocionales, las emociones problemáticas, los pecados, las pasiones. Entonces la meditación es un cultivo del amor, de la capacidad apolínea, y es algo típico de los caminos espirituales, de las distintas escuelas espirituales. Hay un reconocimiento en las escuelas espirituales de que en la vida hay que aprender a renunciar, a desprenderse de cosas, desprenderse de maneras de ser, desprenderse hasta de convicciones, de maneras de pensar. Hay que poder morir a uno mismo. Pero no hay un valor secular. Yo recuerdo alguna vez que dije algo sobre meditación y sobre quietud en un congreso de Gestalt que hubo en Argentina años atrás. Y la primera pregunta del público fue: ¿y qué haces con los deseos? Pero era una pregunta ideológica, como tú hablas de desapego, pero es que no somos seres vivos que es intrínseco a la vida el deseo. Y yo creo que es muy importante aclarar que una cosa son los instintos, la vida instintiva que tiene amor y agresión, que tiene fuerzas diversas, vivas, que nos indican hacer esto o hacer aquello con una sabiduría que pasa más allá de nuestro intelecto, o pasaría si tuviéramos un instinto sano. Pero porque la civilización ha castrado el instinto, porque la civilización le dice que no a la parte animal desde la caída del hombre y de la demonización de la serpiente, yo creo que las pasiones emergen como derivados instintivos, porque el instinto no puede salir en su forma inocente, natural. Entonces desarrollamos vanidad, orgullo, ansia de poder y todo esto. Mientras más anti-instintivos nos volvemos, más es como si una parte de la mente, parte pasional de la mente, quisiera ayudarnos a vivir porque nos desconectamos del instinto. Yo creo que somos seres voraces y cada vez más voraces históricamente. Nos estamos volviendo como en la ciencia ficción, esos ¿cómo se llaman? Zombies. Son al mismo tiempo inconscientes y devoradores. La inconsciencia se vuelve devoradora. Pero esa inconsciencia se vuelve devoradora porque no hay la vivencia de ser, solo la integración de todas las partes, la integración de todo lo que son, puede dar ese yo soy. Bueno, justo con lo que tú estás hablando, ¿te parece que entremos al fondo de lo que es esta conversación, a la política de la conciencia? ¿Cómo tú, como Claudio Naranjo, cómo implementarías esta política de la conciencia? Bueno, yo me he interesado mucho en la educación, porque está tan a la vista, yo lo decía, el fraude de la educación, la ignorancia de la educación. Yo pensaba primero que esto era pura ignorancia, pura ceguera, pero es tan sistemático que la educación no quiere ocuparse de
incorporar el aspecto emocional, aunque esté legislado por la UNESCO, a ese nivel está muy bien descrito que hay que aprender a hacer, hay que aprender a aprender, hay que aprender a convivir y hay que aprender a ser. Pero eso no se hace. Entonces, parece que hay mucho deseo de que se haga otra cosa. En parte es el negocio de la educación. El negocio de pasar exámenes para tener un puesto en el trabajo. Todo como una educación como regida por el mundo económico. Es una educación que no es para la conciencia, sacrifica la conciencia a otro tipo de consideraciones, al producto bruto nacional probablemente, que seamos seres productivos, que seamos personas que saben, pero muy ineficiente, porque las personas que tienen mejores notas en los exámenes, eso no tiene correlación con cuánto sirven a la sociedad después. Entonces, así como la excesiva, el sacrificarlo todo por la eficiencia no es eficiente. Sacrificarlo todo por las buenas notas escolares produce un deterioro humano. Si hay algo claro en la marcha de la historia es que progresa la técnica y queda atrás la calidad humana, se va deshumanizando la gente. Entonces, ¿cómo hacer una educación mejor? Si aplicamos el modelo de los 3 cerebros, tendría que la educación proveer a la libertad. Y los grandes educadores siempre hablaron de educación emancipatoria. Pero la educación emancipatoria está muy temida. Cuando un discípulo de Wilhelm Reich, O'Neill, famoso O'Neill, en Inglaterra, en el siglo pasado, a los años 50 se hablaba mucho de él, ya como que tenía cierta trayectoria. No sé cuándo empezó este entusiasta de las ideas de Reich sobre la liberación de la instintividad. Los principios del colegio eran, ante todo, la libertad y el amor. Y la comunidad, todos los días había reunión de estudiantes con los profesores sobre la marcha de ese día y sobre el comentario de las últimas experiencias juntos. La experiencia del diálogo abierto, de la sinceridad, del no poder autoritario. Muy buena idea y magníficos informes de las personas que pasaron por esa escuela, incluso 10 años después, 20 años después, se han hecho estudios, pero fue muy difícil el encuentro con la comunidad y con el gobierno. Nunca recibieron ningún apoyo. La comunidad teme que a los niños se les dé más libertad. Se teme que se van a volver unos animalitos indómitos. Se teme que eso lleva a la anarquía. Hay como la idea de que a la gente hay que mantenerla bajo control, si no sería desastroso. Y la verdad es que está ya bastante probado que no ocurre así, que los niños educados en libertad verdaderamente tienen mucha capacidad de control, todo a su tiempo. Los indígenas venezolanos, conocí a una mujer que escribió un libro sobre su experiencia cercana de vivir con ellos, siempre con el niño va pegado al cuerpo mientras lo necesita. Nunca se le negaba nada a un niño, nunca se le reprochaba nada a un niño porque se reían, era como divertido los errores de los niños. Y lloraban muy poco los niños. Y después aprendían a hacer las cosas que hacen los adultos, aprendían a vivir haciendo las cosas que se hacen. Ahí se me fue un poco la onda. ¿Cuál era tu película? Hablando de la educación.
Tú hablas de una formación también, una formación sanadora y humanizante de los educadores dentro de la educación. ¿No? Que para llegar a que una educación de tricerebrado, una educación que le haga caso al amor, para el amor habría que sanar a las personas, tiene una educación sanadora, pero la educación no ha querido que entre lo terapéutico, porque esa es una cosa, es un departamento, el otro es el departamento de salud. La burocracia tiene paredes muy importantes, tabiques muy importantes. Entonces eso se llama a los psicopedagogos para casos de emergencia, problemas de aprendizaje, ahí se apoya el apoyo de los especialistas en salud, pero no se reconoce que todos tenemos un problema de salud mental, todos estamos víctimas de esa desintegración que yo llamo la mente patriarcal, que es la impronta de la autoridad central represiva del sistema. Es un sistema que nos lleva al eclipse del amor, que nos lleva a esta castración funcional de criminalizar nuestros deseos a tal punto que ni sabemos que los tenemos criminalizados. Solo el trabajo terapéutico permite poco a poco ir conociendo los deseos, ir sacándolos del cuarto oscuro, reconociendo que no tenían nada de malo, integrándolos a la vida. Es como un proceso de descriminalización de la espontaneidad, que toma mucho trabajo, que es muy difícil, pero que si estuviera ya en la educación, si la autoridad fuera menos autoritaria, la educación le daría por lo menos la misma libertad de expresión a los niños que a los adultos, según reconocen las constituciones de los países. La constitución de la mayor parte de los países civilizados dice que debemos tener libertad de decir lo que pensamos y lo que sentimos. Eso que es tan importante para los adultos es mucho más importante para los niños, y ni siquiera sabe la educación que les está robando eso. Y también habla en las políticas de la conciencia sobre la crianza a través de la atención a las madres, por ejemplo. Sí, estoy leyendo ahora un libro de Riane Eisler, la misma autora del Cáliz y la Espada, ¿se llama? ¿La Cáliz? Sí. Que hizo divulgó mucho sobre la cultura minoica, sobre la civilización de Creta, que fue una civilización matrística en plena edad de bronce. Ahora existe un libro que se llama La verdadera riqueza de las naciones, remedando a Adam Smith con La riqueza de las naciones, y acentuando de que la verdadera riqueza de las naciones depende de invertir en el cuidado, que es lo que están haciendo los países nórdicos. A las madres en Suecia les dan su sueldo durante un tiempo muy importante, les dan toda clase de franquicias para que la prioridad pueda ser ejercer la maternidad bien, porque se reconoce que se tiene mejor capital social, digamos, es un bien para la sociedad tener individuos que no se transforman en vampiros de tanta carencia de afectiva. Toda clase de cuidados, la maternidad, pero ella habla de una economía del cuidado. Es como si la economía patriarcal siempre ha querido ser una economía que ahorra en las cosas necesarias. Dice, no, hay que invertir en las cosas necesarias. Eso se multiplica, ese capital. Es mejor inversión que las invertir en cosas que para el crecimiento de una industria te dañan la naturaleza y te echan a perder a la gente. Y en la cultura, ¿cómo implementarías la política de conciencia en los medios de comunicación? En lo cultural, yo diría que el espíritu dionisíaco necesita mucho ese apoyo. Tenemos una cultura muy pacata, la cultura represiva muy convencional.
Una vez leí una declaración de la presidenta Bachelet que decía, no me vengan con que yo apoye que la gente consuma drogas, porque yo dependo de los electores. No le pidan a un político, algo así era, no recuerdo literalmente. Es comprensible que una persona en el poder no quiera perder ese poder que depende del electorado. Pero ¿por qué se da por sentado que la gente va a ser gente tan convencional, tan represiva? Hay las fuerzas de la luz y las fuerzas de la inconsciencia. Hay algunos que quieren despertar, otros que quieren mantener a la gente dormida para que las cosas sigan igual. Algunos quieren usar la educación para que tengamos una fuerza de trabajo obediente y la gente no se vaya a complicar el mundo si la gente se vuelve consciente. Yo digo que es todo lo contrario, que es la gran apuesta de que la liberación de la creatividad humana es la única posibilidad de que una masa humana se transforme en un macrocerebro, que se transforme en no puede haber una sociedad verdadera si las células no son seres integrados. Y tú hablas también que los medios de comunicación están al servicio de la propaganda, de la desinformación, de la manipulación. Le pertenecen a los que tienen más intereses creados, a los que tienen el poder, y tienen el poder para que las cosas no cambien y así seguir teniendo el poder. ¿Cómo desarrollar ahí una política de conciencia? Bueno, en parte se está logrando con la Internet. La libertad de la Internet está haciendo mucho bien. Pero es una buena cosa para especularse, pero son las leyes las que sustentan el que las radios y la prensa le pertenezcan a las personas a quienes más interesa la desinformación. O la desinformación o el que nos distraigamos con los deportes. O con los animales africanos. ¿Y en la salud pública qué podemos hacer? La salud pública se ocupa de los cuerpos, pero no se ocupa de las mentes. Ni siquiera se ocupa la salud pública de las mentes de los enfermos psicosomáticos. Todos los enfermos, el 40% de los enfermos se dice son psicosomáticos o tienen una componente importante psicosomática. Pudiera ser tal vez más, porque la gente que va a tomar sesiones de ayahuasca a veces tiene cáncer y otras cosas que se supone que son puramente físicas. Y hay curas milagrosas bastante frecuentes, milagrosas porque no están en los libros médicos. Quiere decir que hay un factor psíquico. Hay personas que ya no tienen sentido en la vida y quieren en el fondo morir. O es como si la naturaleza misma los estuviera eliminando. Ya cumplieron sus sentidos. Yo creo que la medicina tiene mucho de veterinaria. No habla el médico con los pacientes, no le explica las cosas, ni entiende lo suficiente para explicarles. Ejerce la autoridad patriarcal. Yo, como médico, a mí me operaron de catarata hace algunos meses. No me preguntaron qué ojo era el que veía mejor. Me operaron el ojo bueno. Y todavía no se me arregla. Podía leer, pero ahora ya no. Seria la cosa. Y me dijeron las enfermeras, habla con tu doctor de cómo quieres que te lo deje para leer o para ver de lejos. Eso se puede ajustar, se puede elegir. Y yo esperaba el momento para que el médico me va a permitir ese cambio de palabra, hasta que en el momento dijo, ya terminamos. Te lo dejé ajustado para que veas la pared del frente. No puedo leer. Bueno, eso ocurre mucho de que no se le ocurre al médico que no es muy común la capacidad de diálogo, a veces ni siquiera en la familia. Entonces
salud pública yo creo que tendría que echar mano de los grandes recursos que hay. Decía Carl Rogers que a pesar de los grandes inventos de la física, los grandes descubrimientos, la energía atómica, pensaba que tal vez el más significativo paso adelante para la humanidad sea la experiencia con los grupos, el poder sanador de los grupos. Claro que esos son grupos manejados por gente que sabe hacerlo. Es una cultura que no se ha cultivado mucho, es como un fruto del movimiento humanista norteamericano. Yo fui quien descubrió lo que se llama los empatógenos, cuando trabajaba aquí en la Universidad de Chile. Descubrí el MDA, del cual se modificó después para lo que llaman ahora el éxtasis, que es una variante sin una cierta toxicidad que tenía el MDA. El MDA en grupos si no es el grupo de encuentro en sí mismo, lo mejor del siglo, el MDA en grupo podría cambiar el mundo rápidamente. Es un gran recurso para reconectar con la experiencia amorosa, aunque sea fugazmente, eso basta para plantar una semilla que va integrándose a la vida. Y no requiere de personas muy letradas, no requiere de la formación de un psicoanalista, de la formación de personas que pasan por escuelas de psicoterapia que requieren muchas teorías y muchos libros. Es una calidad humana que requiere de persona que le pilla el asunto, un cierto nivel de salud mental. ¿Y qué se percibe en esa experiencia que es tan trascendental que a nivel normal es muy difícil tenerla? Lo que se percibe es cómo es el paraíso terrenal. No digo el paraíso celestial, que eso es de otros alucinógenos. El MDA es cómo debía ser, cómo es la vida en salud. Es como si le anestesiaran el ego a uno. Yo fui el primer experimento, el sujeto experimental. Le pedí a un colega en Estados Unidos en los años 60 que me acompañara, y yo lo estaba poniendo al día con mi vida, no poniendo al día, lo estaba informando. Y le hablaba de mi vida amorosa, cuando me empezó a hacer efecto, y seguía hablándole, y cada vez más me cambió el tono, y yo que siempre me había sentido un desastre en mi vida amorosa, y muy culpable durante las relaciones que tuve con una serie de mujeres que me quisieron mucho y a quienes no correspondí bien, y a quienes me estaba pegado yo por sed de amor y sintiendo que lo que me daban no me lo podría dar nadie más. Era tan maravilloso, tan maravillosa la mujer, que yo me quedaba pegada a una mujer a quien yo no quería, y me pasó 2 o 3 veces eso en la juventud. Y estaba contando yo eso, y por primera vez me empecé a entender que no podía ser de otra manera, que yo tenía la formación que había tenido tenía mis puntos ciegos. Me empecé a sentir inocente de la vida que había vivido, pero no justificándola, sino que por comprenderla más profundamente. Y me cambió mucho, me abrió otra calidad de vida amorosa después. Entonces después se ha dicho que son las drogas del amor, estos entactógenos también se los llama, pero se los usa muy mal en la cultura psicodélica. Yo no tengo buena opinión de la cultura psicodélica, por lo menos la americana, que es la que conozco. Los raves, no sé cómo se llaman aquí, pero lo que llaman allá raves en Estados Unidos son grandes grupos en que se usa, como en discoteca, los estímulos para bailar, y claro que se baila de forma extraordinaria y se siente la gente de forma extraordinaria, pero no tiene la experiencia transformadora del autoconocimiento profundo que tiene el
simplemente entregarse a lo que venga, sin proponerse, sin luces artificiales, ni música que retumbe, sin el exceso de estímulos. Bajo ese mismo punto de vista, ¿cuál es el trabajo de autoconocimiento? Alguien que no sabe nada de autoconocimiento y que quiere empezar, ¿qué le podría decir? Yo diría, son varios hilos. Una forma del autoconocimiento que no se apoya en el sentir cómo uno está. No llega muy lejos, se transforma en un conocimiento teórico. Entonces, el poder hacer esto que hicimos en la meditación, ¿me siento bien o me siento mal? Poder contestar a la pregunta ¿cómo estás? Y decir, curiosamente, siento un poco de asco. No sé de dónde viene, no tiene que ver con nada, pero sí siento como un nudo en el estómago, un poco de asco. Poder ver desprejuiciadamente cómo se siente uno, o me duele el cuerpo, o siento como una vaga tristeza. Esa cosa tan elemental de sentir lo que uno está sintiendo, de sentirse, es importante. Lo otro, ayer visité un colegio, el colegio budista de Peñalolén, Francisco Varela, y había un profesor ahí y le pregunté ¿qué enseña? Escritura autobiográfica. Me pareció estupendo. Yo siempre le he recomendado a la gente que escriba la historia de su vida y lleve un diario. Ayuda a verse mejor, tener el espejo de la escritura. Uno no pierde el hilo, no se va para acá y para allá, no se va por las ramas, sino que tiene que completar la frase, ver cuál es la frase siguiente, elegir si uno quiere seguir un orden cronológico o no. El entender la propia vida, que comienza con entender cómo ha sido, pero si uno escribe la propia vida varias veces, seguramente que cada vez aprende otras cosas, ve otra cosa. Es igual que hacer un mismo recorrido por un mismo paraje, uno se fija en otras cosas, oír la misma música, uno la escucha con oídos un poco diferentes. Así que la reflexión sobre uno mismo, importante. La reflexión sobre la propia personalidad, que era el punto de partida en la escuela de Gurdjieff, decía, hay que conocer el defecto fundamental. ¿Cuál es tu defecto fundamental? Uno tiene tantos problemas, pero ¿cuál es el metaproblema? El problema que está detrás de todos los problemas aparentes. Técnicamente se llamaría la psicopatología del carácter. A eso contribuyó mucho la tipología relacionada con el eneagrama. Hay gente que le llega muy hondo en darse cuenta que su gran enemigo interior es el miedo. Personas que siempre se supieron prudentes o se supieron inseguros o que se sabían angustiados o con un excesivo sentido del deber, pero nunca se habían dado cuenta esto es cobardía. Soy cobarde. Y ser capaz de tratarse un poco duro, de enfrentarse a ciertos rasgos de la propia personalidad que son destructivos, que son como enemigos del propio desarrollo, enemigos de la propia vida, y ser un poco insultante, porque el autoconocimiento debe ser transformador. Para que sea transformador, uno tiene que darse cuenta que eso es algo que merece ser superado, merece ser desoído. Si uno es obsesionado con el miedo, bueno, hay que darse cuenta que no cruza el río que no se atreve a dar el salto. Pero justamente Gurdjieff ahí hablaba de los superesfuerzos, ¿no? De generar negantropía, sí. Para ir saliendo de esa comodidad que uno tiene, de la inercia.
Gurdjieff también hablaba de sufrimiento consciente, que yo creo que es más bien el sufrimiento que acompaña el proceso de ir conociéndose, porque uno descubre que es menos ideal de lo que imaginaba. Uno se tiene soñado una imagen idealizada de sí mismo, y cuando se enoja porque le dicen esto o aquella es porque uno está todavía queriendo mantener esa perfección. Entonces, a medida que se va conociendo, uno tiene que hacerse un poquito más chico, un poquito más humilde. Es un poco como un descenso a los infiernos, el autoconocimiento. Y a propósito de la paz, ahora que estás de candidato al Premio Nobel de la Paz, ¿cuál es tu reflexión respecto a la paz? Una reflexión es que la paz que se busca en el mundo, la paz de las Naciones Unidas, por ejemplo, es una paz que presupone injusticia. Se quiere los pacifistas que la gente se quede callada aunque los estén explotando, aunque los estén estrujando. Yo estuve en una reunión de Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Global Security se llamaba, no sé cómo llegué a que me invitaran. Ahí conocí a Alan Cranston, un senador que estuvo en la guerra, uno de los responsables de la guerra de Vietnam. Estaba muy contenta de conocerme la jefa de la CIA de ese momento. Me dijo que usaban el enegrama. Muy honrada de conocerlo. Y estaba el embajador de Estados Unidos a las Naciones Unidas, no me acuerdo su nombre, y él fue el único que hizo explícito la poca sensatez de la política de desarme que querían ellos pregonar y esperar que se desarmen otros países sin tomar en cuenta el propio desarme. Es como desarmar al enemigo, ¿no? Con el ideal de la paz. Entonces el ideal de la paz tiene que ir de la mano con el ideal de la justicia. La paz necesita tener un fundamento de justicia, no ser una paz a pesar de la injusticia. Entonces habría que preguntarse, y si la paz tiene que fundamentarse en la injusticia, en la justicia, ¿en qué se puede fundamentar la justicia? Y yo digo que no en la moral, en la virtud convencional de los buenos ciudadanos supuestamente virtuosos porque cumplen con las leyes o con los mandamientos de sus respectivas culturas, porque eso es todo parte de una cultura autoritaria que ordena o que prohíbe, y estamos encaminándonos a un mundo que queremos que sea un mundo sin autoritarismo violento. La cultura patriarcal ha presupuesto siempre un autoritarismo, una autoridad que se sustenta en los cañones y en la policía. Entonces, ¿cómo podría ser esa virtud, una virtud intrínseca? ¿Existe una virtud intrínseca que no sea porque las autoridades mandan pórtate de esta manera o de otra, o porque la ley condena a los que se portan mal? Yo creo que sí, y el mundo lo sabe poco. Es la virtud de que hablaba Lao Tse, por ejemplo, el Tao y la virtud, el Tao y su virtud, Tao Te, la palabra Te quiere decir la virtud del Tao, uno que está conectado con el Tao, uno que está conectado con lo divino, o conectado con la vida, o como quiera ponerse, con el camino del universo. Uno tiene, por eso solo ya basta para que su comportamiento sea virtuoso. Somos benéficos intrínsecamente, somos amorosos intrínsecamente, pero mientras nos consideramos malos,
nos autocriminalizamos. Yo por eso digo que es un mito muy sabio esto de que comimos del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. La serpiente le dice a los primeros padres: seréis como dioses. Es como que el que conoce, el que puede juzgar bien y mal, es como un dios. Y así nos volvimos de arrogantes. Juzgamos en vez de amar. Nos juzgamos a nosotros mismos y a todos los demás con un espíritu que es un espíritu condenatorio, vengativo, que nos envenena la vida porque somos intrínsecamente buenos y no nos podemos dar cuenta porque estamos tan educados en la visión policial de nosotros mismos. En ese sentido, Claudio, hoy día claramente hay un deterioro ético, los valores se están muriendo. ¿Qué podemos hacer con un proceso de transformación, ir aportando para ir transformando ese deterioro que hoy día se está viendo? Individualmente, dices tú. Individualmente y colectivamente. Individualmente, el camino requiere ante todo el espíritu de búsqueda que está no exactamente adormecido, sino que está confundido con búsquedas que no llevan a ninguna parte. Si atendiésemos profundamente a qué quiero, qué busco, podríamos descubrir que lo que mueve al mundo es la búsqueda, llamémoslo, de lo divino o de la propia plenitud o del fondo de todas las cosas. Es un nivel de conciencia que intuimos que está ahí y lo buscamos como la semilla que no sabe describir el árbol que va a ser, pero sabe día a día crecer. El espíritu de búsqueda es la gasolina del viaje interior. Pero si uno cree que lo que busca es dinero, no servirá su espíritu de búsqueda, está buscando en un espejismo. Si uno cree que su búsqueda es de placer, está confundiendo. Incluso quien cree que lo que busca es el amor del prójimo, el amor de otro, no se da cuenta que ese amor no llega muy lejos, ni dura mucho, que más vale aprender a amarse a uno que a depender tanto de que otros lo quieran. Si uno pudiera darle la vuelta y en vez de tener tanta sed de ser amado, tener empeño en amar mejor, en amar más, allí podría uno gozar más de la vida. Uno goza, uno está feliz cuando está amando a sí mismo o a los valores universales o al prójimo. Así que cómo crecer empieza en la búsqueda y lleva por ciertas disciplinas. Yo diría que las disciplinas son 7, pero que cada una de las religiones tiene algunos de esos caminos. Las distintas culturas han puesto más hincapié en unos que en otros. Un camino es el amor, el amor al prójimo. Cuando Martin Buber escribe de que tendríamos otro mundo si fuéramos capaces de decir tú, de sentir al otro, de interesarnos en el otro, porque el yo que ve al tuyo no es el mismo yo que ve al otro como un objeto de conocimiento o objeto de provecho. El tú, el amor humano, recuperar el vínculo original de la relación madre-hijo que tenemos desde antes de nacer. Otro camino es el de la devoción. No hay duda de que hay gente que ha mejorado, ha avanzado. En la India se dice que es el camino más rápido, el de la devoción, que no importa qué fallas tenga, que entienda uno o no entienda, si la devoción es pura, ese llamado a una inteligencia cósmica, a otro nivel de la realidad, es oído y tiene
fruto. Dicen los rabinos, si quieres llegar a Dios, llénate la cabeza de Dios. La recuperación del amor erótico a mí me parece que es un camino, el camino dionisíaco. No es erótico en el sentido limitado del amor sexual, pero el espíritu lúdico, la libertad de decirle que sí al animal interior, que es un animal mágico. Los egipcios tenían toda la razón de representar a los dioses con cabezas animales. Lo que se parece a lo divino, más que nada, son los animales. En nuestra experiencia humana, un tigre, un bicho cualquiera. Yo conozco una persona cuyo animal de poder es la mosca. Los animales son misterios. Los animales son clarividentes. Los animales saben más de nosotros que nosotros de ellos. Nos ven como los niños. Los niños comprenden a sus madres en el periodo preverbal de su vida, de forma que solo ahora se empieza a sospechar, se empieza a entender. Hemos vilificado, hemos cosificado a los animales. Entonces la recuperación de lo erótico en el sentido, el eros primigenio, el ir con los impulsos naturales. Nadie que le pondría en discusión a un árbol, que a un girasol que se oriente hacia el sol porque le da la gana. Sabemos que los instintos, claro, no se dice instinto en los vegetales, pero los tropismos son el gran arte de la naturaleza, son la gran ciencia de la naturaleza. Hay un conocimiento que cuando los eucaliptos echan esas raíces tan largas en busca del agua y saben por dónde, qué maravilla ese conocimiento que está en la estructura de los eucaliptos. Pero cuando llega a los deseos humanos, no toques, no hagas, no rompas, no. Lo que más oye a un niño chico es no. Cuando lo que más necesita es espacio para desarrollar su vida. Así que yo creo que esos son tres caminos, los tres amores los llamo yo. El amor a sí mismo, que es eros, el amor al prójimo, que es ágape, y el amor hacia las cosas superiores, que es Aristóteles lo llamaba filía. Y yo creo que tres formas de autoconocimiento: el conocimiento del instante, el conocimiento que es la comprensión de la vida, y el conocimiento metafísico, se puede decir, la gnosis o la sabiduría, que es el entender quién es uno en el fondo, qué es la mente, cuál es la naturaleza, el trasfondo de la conciencia misma. Y todo eso, esos 6 aspectos, con el desapego, porque no se llega a la sabiduría sin el desapego. Es como que habría que cortar el apego al mundo para llegar al fondo del misterio. Es como morir un poco al mundo. También dice que estamos para crecer verticalmente y dar frutos. Estamos creciendo horizontalmente muy bien, pero no es sustentable este crecimiento. Hay que ser hacia crecimiento evolutivo, sí. Evolución de la conciencia es evolución de otras cosas, evolución de la unificación interna, evolución de la libertad también, van aparejadas, y evolución de la paz. Se va llegando a la paz, pero son facetas de distintos vocabularios para un mismo fenómeno. Bueno. Muchas gracias.